Soy Inmaculada Calvo, trabajo en la FE, soy pediatra, especializada en reumatología pediátrica y os iba a intentar transmitir una problemática que tenemos en este grupo de pacientes, como pues Mamen ya como afecta y como paciente os ha comentado. En primer lugar, pues bueno, recordaros que nosotros en nuestras consultas el dolor musculoesquelético de causa no inflamatoria es una patología frecuente con una prevalencia, depende de la literatura, entre un 25 a un 46%, y que este grupo de pacientes están en una situación de benignidad que no es correspondida con la cronicidad y la limitación que presentan estos niños, y probablemente también yo creo que hay un aumento también de la morbilidad. Este es un trabajo reciente mío en el que yo sí que os puedo contestar. La fibromialgia en el niño no es un cuento de hadas, es una situación en la que estos niños tienen un deterioro funcional significativo a pesar de la benignidad de la entidad, que en ocasiones los profesionales hay una dificultad en cuanto a la valoración del dolor, porque no existe una correlación de la intensidad del dolor y la afectación con los hallazgos que nosotros los profesionales encontramos. Eso hace que estos niños realicen un gran recorrido de especialistas, de digestólogo, neuropediatra, a las urgencias hospitalarias. Produce impacto familiar, impacto escolar, y asocian fatiga, asocian depresión, trastornos del sueño. Todo ello complica mucho la situación en cuanto a plantear el diagnóstico. Si en el adulto es problemático el paciente y los datos que tenemos, los aspectos son controvertidos, a nivel del paciente pediátrico es mucho más complicado. De hecho, nosotros evitamos incluso el utilizar palabra en ocasiones fibromialgia. Si encontramos en la literatura distintos aspectos, como podéis ver, el síndrome de amplificación del dolor, el síndrome de fibromialgia primaria, el dolor generalizados, o sea que son conceptos que a nivel pediátrico nosotros utilizamos. Es conocido la definición, o sea, es en 1985, cuando Yunus y colaboradores, o sea, ellos dan a conocer y definen a la fibromialgia infantil como un trastorno, un dolor musculoesquelético generalizado, no inflamatorio y crónico, que además presenta o asocia unos puntos dolorosos, una dificultad para el sueño, fatiga, y asocia otros síntomas. Asocian también pues, un deterioro físico, social y emocional que nos lleva, la verdad, en muchas ocasiones a dificultades. Como veis, en la evidencia de esta entidad, hoy en día hay evidencia, o sea, hay autores importantes, que yo creo que alguno de ellos ha estado ya en estas jornadas, desde Yunus de 1985 a la actualidad, en la que pues también yo creo que mi grupo también está considerado como uno de ellos por los trabajos que hemos hecho, y en los que pues cada uno en la literatura presenta una serie de pacientes y unas características que definen a esta entidad. En cuanto a la prevalencia, pues bueno, yo creo que la prevalencia de la fibromialgia infantil hoy en día está considerada entre, como veis aquí, por los distintos autores que os he comentado, entre un 6,2 a un 7,5%, lo cual hace una entidad con considerable ya peso para considerarla dentro pues yo creo que de la reumatología pediátrica principalmente. Y en cuanto a las características demográficas de estos pacientes, como veis, aquí está la serie de Yunus y nuestra serie, que es de 34 pacientes, y yo creo que hay un dato muy importante. O sea, que estamos hablando de una patología que principalmente afecta a adolescentes y, como veis en nuestra serie, también principalmente a niñas, pero de una forma muy llamativa. Si lo comparamos también con la serie de Siegel,
vemos también pues, que también las características son de adolescentes y el 91% de los pacientes son niñas. Creo que es importante el referir los criterios diagnósticos de la fibromialgia infantil dados a conocer por Yunus y colaboradores, que nos diferencian en cuanto a los criterios de la ACR, que probablemente todos conocéis y que son los criterios de diagnóstico más de adultos, y yo, pues bueno, como soy pediátrica, defiendo los criterios diagnósticos pediátricos, que son como más generalizados. O sea, habla de un dolor musculoesquelético generalizado, que al menos debe mantenerse 3 meses, debemos de tener localización de puntos sensibles al dolor como mínimo 5, no como mínimo 11, y luego asociar 3 de los 10 criterios menores que tenéis ahí y que ahora comentaremos un poquito más. Yo creo que es importante y que es una diferencia a tener en cuenta en cuanto a los criterios del ACR, que son como más específicos del adulto. O sea, que hay un dolor generalizado, al menos 3 meses, hay puntos dolorosos, 11 de 18, con una presión de 4 kilos, como todos sabéis. Aquí tenéis los 18 puntos dolorosos. Nosotros tendemos mucho a hacer tendon point, porque los padres no perciben de lo que estamos hablando, y yo creo que es muy importante. Aquí los tenéis descritos y un poco animados para llamaros un poquito más la atención, y que nosotros pues también en pediatría los utilizamos. Este trabajo era para intentar destacaros, pues yo creo que, como veis en esta serie, los tender points, o sea, en esta serie, como veis, son de 15, o sea que realmente también nuestros niños tienen unos tender points positivos, pero como veis, la fuerza que ejercemos evidentemente no es de 4 kilos, porque tú a un niño le ejerces una presión de 4 kilos y lo tiras al suelo. Y aquí este trabajo era para transmitiros, o sea, que nosotros ejercemos una presión menor, y que en este estudio, pues bueno, como veis, está alrededor de los 2 kilos. En cuanto a las características clínicas, pues el dolor se extiende a los 4 cuadrantes del cuerpo y esqueleto axial, como podéis ver en este dibujito tan ilustrativo, y que en las zonas dolorosas más frecuentes en los niños, pues bueno, se diferencia también un poquito del adulto. La zona más frecuente de dolor suele ser la zona lumbar, seguida de la zona de los hombros, seguido de las rodillas, seguido de la zona anterior del tórax, y posteriormente tanto caderas, manos, codos, suele ser, como veis, similar. En cuanto a los síntomas más frecuentes en esta entidad, y estamos hablando de la edad pediátrica, en la serie de Yunus, como veis, pues, y yo creo que esto es muy llamativo porque coincidimos todos los autores, el dolor que mantienen durante 3 meses, que normalmente suele ser a nivel axial o suele ser lumbar o de miembros inferiores, asocian el 100% de los pacientes un trastorno del sueño, el 90% trastorno asocian fatiga, el 56% asocian a ansiedad, el 50% cefalea. Y como veréis, en la serie nuestra de 34 pacientes es muy similar a la de Yunus. O sea, el 100% de los pacientes tienen un trastorno del sueño, el 64% tienen trastorno de fatiga, el 59% tienen cefalea, y si la ampliamos más a la casuística de Siegel, pues como veis, la sintomatología es casi como calcada. O sea, todos los pacientes tienen trastornos del sueño, asocian fatiga, asocian cefalea, asocian dolor abdominal, y como veis, el síntoma de depresión-ansiedad también ocupa un lugar relevante en los niños. Por lo tanto, nosotros, o sea, el diagnóstico de estos niños es principalmente clínico. O sea, vamos a tener por una parte la presencia de dolor musculoesquelético generalizado, que al menos debe llevar 3 meses de evolución. No hay un aporte en cuanto a los datos complementarios de exámenes de laboratorio, son todos, y datos de imagen son todos normales, y en la exploración clínica lo único que evidenciamos es la presencia de los PowerPoints, como hemos comentado. Identificamos los 3 de los 10 criterios menores,
y valoramos si existe una historia familiar. Por lo tanto, el diagnóstico es totalmente clínico. Recordaros que no tenemos pruebas médicas o pruebas específicas ni marcadores en cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, y la evaluación de los síntomas es quien nos va a facilitar el diagnóstico con el conocimiento, por supuesto, del profesional. Yo creo que estos resultados que os voy a comentar ahora, que son los de seguimiento, son importantes y que ello nos conllevará a un dato que nos diferencia de los adultos, y es la mejoría que en nuestra serie encontramos en nuestros pacientes. En la evolución, en un seguimiento 48 meses, como veis, aquí tenéis la frecuencia que comentábamos de los síntomas y cómo existe una mejoría en el 73% de los pacientes diagnosticados de fibromialgia a los 48 meses de evolución, con una media de disminución muy importante y significativa de los puntos dolorosos. Lo mismo ocurre con la serie de Michelson, en la evolución también a un año, en el que el 73% de los pacientes en el seguimiento también mejoran en cuanto al umbral del dolor. También aquí yo creo que este dato es importante: 19 niños de la serie de Michelson presentaban un síndrome de hipermovilidad, o sea que eran niños hiperlaxos, lo cual, pues bueno, de alguna forma nos está asociando esta patología también en pacientes con hipermovilidad. Aquí tenemos la serie de Meleson y Petty, que estos son los únicos que contradicen los resultados de los otros autores, porque ellos sí que dicen que, bueno, pues que en un 87% de los pacientes que evaluaron en el seguimiento a 26 meses no mejoraron. Por lo tanto, en cuanto a hablar de pronóstico de la fibromialgia juvenil, nos encontramos con una serie de 3 autores importantes en los que entre 12 y 48 meses encontramos alrededor de un 70% de los pacientes con una mejoría importante, y que el 61% de los pacientes de Meleson no lo encontraron. Aquí son, pues bueno, cómo evaluaron en el seguimiento algunos autores y cómo las preguntas que se hacían: cómo estás hace un año, cómo estás en un promedio, y como vemos ahí en cuanto a los resultados, son niños que realmente están afectados, como en esta gráfica también podéis comprobar, Entonces, para el pronóstico, yo creo que sí que podemos decir y concluir que tiene un mejor pronóstico que el adulto, que a pesar de ello sí que tenemos resultados de estudios contradictorios, que probablemente faltan estudios a más a largo plazo para poder confirmar que la fibromialgia juvenil tiene un buen pronóstico, y que hay una frecuencia de síntomas en los niños que vamos a diferenciar del adulto. Va a ser el trastorno del sueño, como hemos comentado anteriormente, va a ser la presencia de cefalea, va a ser la presencia de depresión, con lo cual ello nos lleva a la pregunta de si la fibromialgia juvenil es un síndrome distinto, o bien es una entidad pediátrica, o bien es que se inicia en el niño y que se prolonga en el adulto. Yo creo que los síntomas característicos que presentan la fibromialgia son diferentes a los adultos, que los criterios del ACR y presentado por Yunus son los criterios que debemos de seguir, y que sí que hay una diferencia actualmente de la pediátrica a la del adulto. Comentando lo del sueño, hacer un breve comentario porque me han dicho que tengo que acabar. Pues que sí que parece que hay estudios en cuanto al trastorno del sueño en el niño. Aquí tenéis un estudio en el que se realizan niños con fibromialgia, con madres con fibromialgia, y se ve que realmente las madres de los niños de la población con fibromialgia tienen un trastorno del sueño respecto a las madres de niños del grupo control normal, lo cual, pues bueno, a pesar de no ser datos muy importantes, pero están ahí, que realmente, pues bueno, en nuestros niños comparados con el grupo control, sí que el 100% de los pacientes sí que hay un trastorno del sueño, hay una fatiga asociada, hay un síndrome de piernas inquietas, y un dato importante es que hay una historia familiar
de un 12% en este grupo de pacientes, que yo creo que también se debe tener en cuenta. En cuanto a la arquitectura del sueño, hay una reducción del tiempo total del sueño en estos niños, también disminuye la latencia y hay periodo más largo de vigilia, que yo creo que son datos importantes a tener en cuenta. También en esta serie considerar el tema de la ansiedad y la depresión respecto al grupo de control normal, como veis ahí, que es muy importante y estadísticamente significativa, y respecto a la calidad de vida en cuanto a la actividad física, la vitalidad, al entorno social, como respecto al grupo control es mucho mejor que los niños afectos de fibromialgia infantil. Este es el modelo conceptual que hoy en día tenemos en cuenta factores genéticos, factores biológicos, la personalidad del niño y cómo, pues bueno, todos estos factores van a actuar y desarrollar la enfermedad. Estos pacientes entran en un círculo vicioso en el que yo no os voy a hablar, pero el trastorno del sueño, la depresión y junto con el dolor llega a una situación familiar que es verdaderamente dificultosa. Aquí tenéis cómo medimos nosotros la intensidad del dolor, dependiendo de la edad del niño, cómo valoramos la hoja del seguimiento en los pacientes con la escala análoga visual y cómo vamos puntuando los puntos dolorosos. Y estos son, yo creo que este gráfico es muy importante porque relaciona la afectación de la calidad de vida respecto a niños con cáncer y respecto a niños con artritis crónica, y nos encontramos con que nuestros niños con fibromialgia juvenil tienen una calidad de vida mucho más afectada que los niños con cáncer y los niños con artritis reumatoide. Respecto al tratamiento, lo voy a pasar una pincelada en general. Hasta ahora estamos con la misma estrategia basada con el adulto, con lo cual no tenemos nada. Los planteamientos en cuanto a la farmacología, está la analgesia y los AINES también basado en estudios de eficacia del adulto. El antidepresivo cíclico, ciclobenzapina, a pesar de que nosotros tenemos trabajos publicados y que, al igual que el adulto, y está basado en el tratamiento del adulto, porque no hay estudios de eficacia en niños, encontramos, al igual que en el adulto, una eficacia buena, pero a corto plazo. El ejercicio físico, que os van a comentar, que yo creo que es importantísimo, y os hablarán ahora y en cuanto a la intervención psicológica, os va a hablar también María José, con lo cual yo creo que estos dos pilares son fundamentales para el tratamiento de estos pacientes. Yo voy a finalizar y solamente ahí os intento explicar el tour que realizan estos pacientes hasta llegar a una unidad de reumatología pediátrica, y es que acuden a las urgencias desde primaria, ingresan en hospitales, son llevados por unidades de digestivo, por traumatología, por neurología, etc. Es importante que haya protocolos, que haya una coordinación en cuanto a la detección de estos pacientes, conseguir un diagnóstico precoz, disminuiremos la comorbilidad y, por supuesto, también esa detección probablemente de alguna forma precoz disminuya el mal pronóstico del paciente adulto. Para concluir, es importante el diagnóstico, la intervención precoz en estos pacientes para mejorar la calidad de vida. Se precisan más estudios de seguimiento y son necesarios para evaluar la progresión de la enfermedad, potenciar la investigación clínica, centrarnos en estudios de eficacia e intervenciones estandarizadas, así como el mantenimiento terapéutico, permitirá el desarrollo de la atención del paciente con fibromialgia. Aquí tenéis un cuento que yo creo que vale la pena que lo leáis, La princesa y el guisante. O sea, esta niña tenía dolor, tenía un guisante en el fondo de sus colchas o colchonetas y desarrolla la enfermedad. Por lo tanto, el factor sueño en el niño es importantísimo y que nosotros los profesionales debemos de saber detectar y tratar. Y muchas gracias, dar las gracias sobre todo a mis pacientes, a las familias de mis pacientes, a la asociación de pacientes y por supuesto a mi equipo que facilita que esté yo aquí. Muchas gracias. Les habla ahora el doctor Lluís Rosselló Bach,
reumatólogo y jefe de la unidad de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica del Hospital Santa María de Lleida. Hola, buen día. Agradecer antes que nos hayáis invitado a esta mesa redonda y a vosotros vuestra presencia. Bueno, yo voy a hablar un poquitín, añadir a lo que ha comentado Inna y cuatro cosillas. Os comento un poco el dolor infantil. Hay muchas causas. Nosotros los reumatólogos vemos, no vemos, yo no soy pediatra, reumatólogo pediatra, y atendemos adultos, pero vemos de vez en cuando niños con dolor infantil y he puesto unas cuantas causas: dolores de crecimiento, síndrome de dolor vaginal complejo, síntomas de dolores difusos, el síndrome de fibromialgia primaria juvenil, que es la fibromialgia, lo que pasa es que hay diferentes nombres, los franceses lo hablan así, y el síndrome de la fatiga crónica, encefalitis miálgica. La fibromialgia, os voy a dar unos cuantos datos, algunos ya os ha comentado Inna. Se dice que el 25-40% de niños con dolor crónico podrían tener fibromialgia. El 6% o el 7% que ha comentado, en edad escolar, pueden tener fibromialgia, comparado con la incidencia de fatiga crónica, que es mucho menor. Serán niños prepuberales o adolescentes con una media de 13 años, entre 11 y 15, a diferencia de los adultos, que los adultos serán 2 a 4% de la población general. Es mucho más frecuente en mujeres, adultos de 21 a 1, y hoy día la fibromialgia es la primera causa de consulta en nuestras consultas de reumatología. Es la primera causa de baja laboral, es la primera causa de separación, es la primera causa de cefalea asociada, es la primera causa de insomnio, es la primera causa. O sea, ha pasado a ser una enfermedad, una señorísima enfermedad. La causa de la fibromialgia es desconocida. Se comenta que puede haber una alteración en el proceso del dolor. Se podría que, igual es una alteración fisiológica del sueño, como he comentado antes, un aumento de la percepción del dolor con niveles anómalos de algún neurotransmisor. Se habla de la dopamina, de la sustancia P, de la glutamina, de la serotonina, con diferentes niveles. Puede ser una alteración del estado de ánimo, de hecho muy asociada a la depresión y ansiedad, o una desregulación del hipotálamo hipófiso suprarrenal, muy asociado a hipohipertiroidismo, hiperparatiroidismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos la causa, es desconocida. Pero sí que vemos que hay bastante agregación familiar. De hecho, el 79% de padres de niños afectados comentan algún tipo de dolor crónico y el 62% dos o más. Relación genética es lo que se piensa. De hecho, se está haciendo un banco de ADN, me parece que está en Salamanca, donde se están recogiendo sangre de diferentes pacientes afectados, también niños, y se está mirando a ver cuál podría ser el gen asociado al hecho de padecer fibromialgia. Como se comentaba antes también, está descrita fuerte influencia ambiental, familias de menor cohesión, más conflictos, reducción de organización, etc. Y luego hay los factores de mantenimiento, es decir, que si cogiéramos la fibromialgia infantil de adulto como la etiología, podríamos partir de una base genética, algún desencadenante, que no lo he puesto aquí, pero se piensa que podría ser un virus, una bacteria o un factor tóxico ambiental, y luego hay unos factores de mantenimiento, que pueden ser biológicos y psicológicos, en un modelo psicosocial de dolor, la fatiga, el sueño, el hecho de que entre en fatiga y insomnio, estrés, ansiedad, depresión, inactividad, alteración de mecanismos infantiles de adaptación, el ambiente familiar que he comentado antes, el ciclo menstrual, y suelen persistir hasta la edad adulta, con frecuente retirada de colegios y complicada transición a adulto. Y a más se suelen añadir comorbilidades, es decir, no tan solo tenemos una alteración genética, un factor causante, algo de mantenimiento, sino además suelen tener comorbilidades, como por ejemplo un síndrome miofascial, o un colon irritable, una cistitis intersticial, un Raynaud, tiroides de Hashimoto, prolapsos de válvula, migrañas,
síndrome de intolerancia química múltiple, que es una enfermedad que va en aumento. Nosotros en nuestra unidad, después lo comentaré si queréis, estamos atendiendo también cada vez más enfermos con sensibilidad química múltiple, depresión reactiva, etc. La clínica, como os he comentado, es muy... ocupa muchos síntomas: dolor generalizado y persistente, brazos, piernas, dorsal, cuello. Hay muchos niños que viven con dolor en la columna cervical, sueño permanente, trastornos del sueño, cansancio, cefalea, ansiedad, múltiples pero discretos, como he comentado antes, puntos de dolor. Es verdad que no es necesario apretar como los adultos hasta que la yema del dedo se te pone blanco, que son 4 kilos. Gran malestar subjetivo, poca alteración objetiva a la exploración. Y la anamnesis que hacemos pues, es valorar el desarrollo del dolor y de niños. Normalmente atendemos a los dos, niños y padres, observar la conducta, valorar el estado de ánimo comórbido, estudio de estado funcional, asistencia al colegio y una analítica base y imagen en segundo dolor. Nosotros ya tenemos ya decimos que cuando nos envían a algún niño a la consulta para detectar fibromialgia, fatiga crónica, ya suelen venir con una analítica básica que incluye un hemograma, bioquímica, las hormonas tiroideas, enzimas musculares, anticuerpos antinucleares y poca cosa más. Calcio, vitamina D y fosfatasas alcalinas. Es lo único que nosotros cogemos para iniciar el estudio. Normalmente suele ser todo normal. Y luego aplicamos criterios de ayunos, como os comentaba más. Y el tratamiento, pues esto es multidisciplinario: psicoterapia, readaptación al esfuerzo, ejercicio aeróbico, educación en enfermedad, reinserción funcional relacional escolar. Y los fármacos, yo he puesto ineficaz en mayúsculas porque suele ser ineficaz. Y además intentamos no tratar a los niños con fármacos. Bueno, entonces nosotros desde nuestra unidad, comento que nosotros en Lérida tenemos una unidad específica y hospitalaria especializada de fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química. Es una de las 14 unidades que se crearon en el 2008 por una iniciativa del Parlamento de Cataluña, que se dijo en la Ley 208/7, me parece, que se habían creado 14 unidades a nivel de Cataluña, algunas de superespecialidades, están en Vallebrón, Clínico y Omar, y el resto, distribuidas por el territorio. Había una en Lérida, también hay una en Tarragona. En Lérida está ubicada en el Hospital Santa María, la dirijo yo mismo, y esta unidad pues llevamos andando desde el 2008. Y decir que hemos atendido desde entonces 4.000 pacientes con fibromialgia y muchas fatigas crónicas, y cada vez vemos más pacientes con sensibilidad química múltiple. Comento el segundo: en la unidad estamos 2 reumatólogos, una fisioterapeuta, una psicóloga, una terapeuta ocupacional, una enfermera y una administrativa, que es lo que tendría que estar en todas las unidades. No es así. Tengo que decir, por desgracia, que desde las 14 unidades que se empezaron en 2008 solo quedan 2 o 3, pero bueno, tiramos como podemos. Bueno, y entonces nosotros, hace un par de años decidimos también a ver si había casos infantiles. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a adultos que nos dicen que están con síntomas desde pequeños. Y entonces se nos ocurrió ir a hacer una especie de screening por todo aquel que atendía niños. Y entonces yo mismo hice una presentación de la enfermedad a los servicios de pediatría, psicopedagogía y también a las enfermeras de referencia de diferentes colegios de la ciudad de Lleida. ¿Para qué? Pues valorar la incidencia, aplicar los criterios que os he comentado antes, detectar casos familiares, valorar la influencia familiar, mirar las ausencias del colegio, proteger transición adulto, valorar la eficacia del tratamiento multidisciplinario y la dirección a la unidad. No queríamos crear más enfermedades, no queríamos crear la alarma sobre otra enfermedad en los colegios, no queríamos nada más que ver cómo está la cosa, un poquito en comunidad que somos de referencia, a ver qué pasaba en esta enfermedad. Y bueno, en 2 años nos han derivado 15 niños, 13 niñas y 2 niños de 10 a 16 años, aplicamos los criterios, 7 tenían antecedentes familiares de fibromialgia, nos vinieron derivados 4 desde pediatría, 6 desde enfermería y 5 desde médicos de primaria. Aquí os pongo una nota que un compañero mío ausente ya, Fernando, dijo antes de morir: la asistencia sanitaria de las personas debe tener como eje su salud y no su enfermedad.
entender la salud como una manera de entrar en la vida, convierte a la promoción de la salud y a la educación para la salud en la mejor estrategia. Es una cosa que yo voy llevando a donde voy, porque me gusta y es cierto. Y entonces, a partir de estos niños que nos han derivado, hemos hecho una propuesta terapéutica. Nos venían ya con un análisis, alguna prueba de imagen, hacíamos una consulta al psicólogo y luego una consulta a rehabilitación y fisioterapia. Y para esto nosotros también hicimos un poco de estudio de 2 pacientes sobre la capacidad funcional de ellos. Para esto nos apoyamos en la unidad en gente de INEF, en concreto el doctor Juan Antonio Prat, y del Centro de Medicina de Consell d'Esport Català, el doctor Fernando Pifarré. Con esto intentamos calcular la capacidad funcional de los niños que padecen fibromialgia. Aunque sean sordos, se hicieron unas pruebas, un test de potencia aeróbica máxima, para el volumen de oxígeno máximo. Bueno, esto lo paso. Esto es dividido con una cinta rodante, una especie de parámetros, miramos el lactato, la frecuencia cardíaca, etc. Estos son los valores que nos dieron, que si queréis lo voy pasando, porque no se me acaba ahora. Estos son los resultados que obtuvimos. Y os comento la valoración. A los 12 minutos de iniciar la prueba, los 2 niños, eran 2 niños de 10 y 12 años, la velocidad máxima que se consiguió con ellos de 5,5 km por hora, con una pendiente del 12%, el consumo de máximo oxígeno fue bajísimo, la frecuencia cardíaca se elevó muchísimo, y con la media de edad escolar que teníamos ya reunidos por el doctor Pifarré, que coge todo, es el Consell Escolar de la Generalitat de Cataluña, pues los valores eran mucho más altos que los de los niños afectados. ¿Con esto qué hicimos? Pues intentamos que esto se tenía que mejorar. Nosotros pensamos que una de las cosas a mejorar, sí que había dolor, pero no veíamos tanto dolor, sí que veíamos mucha alteración funcional en pacientes diagnosticados de fibromialgia. Intentamos mejorar su nivel de resistencia aeróbica y les dijimos que 3 días a la semana tenían que andar, con incremento progresivo sobre una resistencia. Intentamos también que ellos mismos o familiares con un pulsímetro para valorar y participar activamente en actividad escolar y juego, que lo tenían muy reducido. ¿Y qué beneficios se buscan? Pues entrenamiento de resistencia, capacidad de recuperación, conocer el movimiento, las habilidades, la autopercepción del esquema corporal y sobre todo sociabilizarlos, que es lo que más nos interesaba.